Y obviamente a lo largo de todo este proceso hemos vivido también la transferencia del conflicto político al entorno y al interior de la Asamblea Constituyente. Han sido como 16 meses complejos, difíciles de manejar, 16 meses donde no solamente los temas constituyentes salieron a flote, sino también los temas políticos que afectaban la continuidad de las luchas sociales y en este caso de las luchas regionales en torno a demandas regionales. La Asamblea Constituyente se ha convertido en una especie de síntesis de la crisis política y en parte ha transferido su propia crisis al exterior de la Asamblea Constituyente y en parte la crisis externa se ha incorporado a la propia Asamblea Constituyente. En ese sentido, lo que queremos decir de que hay que entender, en primer lugar, de que la Asamblea Constituyente ha tenido que resolver varios problemas fundamentales para poder desarrollar su propia temática y su propio cronograma de trabajo. Dos veces la Asamblea Constituyente se ha visto derivada a temas que no competen estrictamente al texto constitucional. La primera era la discusión sobre la aritmética de las decisiones y la segunda discusión fue sobre el tema de la capitalidad. Y las dos veces que nos hemos visto envueltos en estos hemos tenido que aportar mucho tiempo que le ha quitado no solamente temporalidad a la Asamblea Constituyente, sino le ha quitado y desviado concentración en los temas fundamentales. Los temas fundamentales han sido tratados en los encuentros territoriales, han sido tratados en las 21 comisiones y después recientemente en el Consejo Político y después en la Asamblea Constituyente en sus últimas plenarias. Entonces, como verán, estas son, digamos, las expresiones de la conflictividad en la que se ha visto envuelta la Asamblea Constituyente. Sin embargo, podemos decir a la fecha que la Asamblea Constituyente ha cumplido con su cronograma, ha cumplido fundamentalmente con dos temas fundamentales o tres temas fundamentales después de la primera ampliación de la Asamblea Constituyente. Ustedes saben que la Asamblea Constituyente tenía que culminar el 6 de agosto y hemos tenido que ampliar por la vía del Congreso para que la Asamblea Constituyente pueda culminar su cronograma de trabajo. En ese sentido, la Asamblea Constituyente estaba obligada a hacer modificaciones estrictas a su reglamento para cumplir hasta el 14 de diciembre, que era la fecha perentoria de trabajo de la Asamblea Constituyente. Entonces, un tema de discusión que tenemos en este contexto es precisamente aquel que es relativo a la modificación del reglamento. En otras palabras, lo que queremos decirles fundamentalmente que nos hemos movido de un marco legal a otro marco legal. Nos hemos movido en el marco legal que había establecido el primer reglamento de la Asamblea a un segundo marco legal con las modificaciones pertinentes a la administración de los tiempos de la Asamblea y, segundo, a la metodología de trabajo. Pero lo importante de todo esto es de que la Asamblea Constituyente ha tenido que tomar decisiones fundamentales. Tres importantes. Una que se refiere a la modificación del reglamento, otra a la resolución sobre el tema de Chuquisaca y una tercera decisión política es la aprobación del proyecto entrante constitucional. Esas decisiones nos han permitido transferir el conflicto social que nos estaba llevando a un enfrentamiento y quizás a una guerra civil hacia las urnas, hacia el referéndum. Esas decisiones tuvieron básicamente ese contexto. Había que tomar decisiones políticas, porque la Asamblea Constituyente es fundamentalmente un hecho político, y había que tomar decisiones políticas en momentos de crisis y de premura de la Asamblea Constituyente para evitar el enfrentamiento y transferir todo el conflicto a las urnas. Esas son las decisiones que hemos tomado y esas decisiones nos han permitido precisamente habilitar la última plenaria por tiempo y materia, donde se aprobó en detalle. Se crearon básicamente dos comisiones, una comisión política y una comisión de integración y de compatibilización que permitía pasar del informe de las 21 comisiones a la aprobación en grande del proyecto constitucional. Y el comité de compatibilización también nos ayudó a pasar definitivamente al tratamiento en detalle del texto constitucional. Sin estas comisiones no podríamos entender las consecuencias de la modificación del reglamento. Podríamos sorprendernos ante las
curiosas observaciones que nos hacen la oposición y nos critican de ilegalismos. Esos ilegalismos no han existido, sencillamente lo que ha existido es una modificación del reglamento que permitía y habilitaba a la Asamblea Constituyente a tomar determinaciones y buscar instrumentos que le permitían precisamente resolver el tratamiento del proyecto en grande y el tratamiento del proyecto en detalle. Muy bien, una vez que hemos aprobado el proyecto en detalle, ¿qué es lo que tenemos en términos generales? Antes de que los constituyentes respondan a sus preguntas. En primer lugar, tenemos un texto de transición, como había dicho al principio. ¿En qué consiste? Hay un eje que es recogido del pasado, el carácter del Estado republicano, que es el eje unitario. Después de la Guerra Federal de 1900, se decidió por un Estado unitario. Mantenemos el contexto del Estado unitario y mantenemos la unidad territorial de esta concepción, en esta concepción unitaria. Por otra parte, otra experiencia importante del Estado boliviano ha sido el Estado de bienestar, el Estado de desarrollo, el Estado interventor en la cadena productiva, el Estado que básicamente busca el desarrollo nacional y la industrialización. Esos dos aspectos que vienen del pasado han sido recogidos en este texto constitucional y por eso se establece que este Estado es unitario y es social. Pero además se establece que este es un Estado social de derecho, que respeta la ley y tiene la Constitución como su máxima norma y como sus otras normas a las derivaciones de la Constitución en las leyes orgánicas que promulga el Congreso. Como ejes nuevos tenemos lo plurinacional y lo comunitario. Lo plurinacional básicamente se basa en el reconocimiento de las naciones indígenas y pueblos originarios. Pero además se basa en el reconocimiento de la diversa composición de la formación social boliviana. Nadie queda excluido. Están los mestizos, están las clases medias, están los estratos sociales urbanos y rurales, están todos, no solamente los pueblos indígenas originarios comprendidos en esta descripción del pueblo boliviano, en una descripción que yo llamaría exhaustiva del pueblo boliviano. Lo plurinacional se basa en el criterio de la necesaria descolonización del Estado boliviano, en el ánimo del Convenio 169 y en el ánimo también de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que básicamente establece la autodeterminación, el respeto a la institucionalidad y a las lenguas indígenas, el respeto a que sus instituciones se incorporen a la forma de Estado. Esto quiere decir lo plurinacional, pero además lo plurinacional en realidad es una extensión también de los derechos de tercera generación, como los derechos colectivos, los derechos de las identidades colectivas. Pero además es una extensión de la democracia en el sentido que tenemos que entender la democracia ahora en el sentido pluralista, es decir, en el sentido plural, varios sujetos sociales, no solamente un sujeto universal. Lo comunitario se refiere básicamente, en principio, a nuestra institucionalidad comunitaria rural. Ayllus, tentas, capitanías, instituciones que dirigen los comportamientos culturales, económicos y políticos de nuestras comunidades, pero también hablamos de comunidad en el sentido de instituciones que han permitido diseñar las conductas en las migraciones y en los asentamientos urbanos.